En esta parte vamos a invitar a la bioquímica Alejandra Gutiérrez, integrante del Laboratorio de Hematología de Liga San Martín de la Plata. Su exposición es Disponibilidad de recursos diagnósticos. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Me quedo al... Ahí se escucha. ¿Se escucha ahí? Bueno, les voy a presentar el relevamiento de la disponibilidad de los recursos diagnósticos en esta parte. Comenzando por las determinaciones básicas que preguntamos en la encuesta, que teníamos en principio 4 opciones de respuesta. Era: se realiza en el centro, o deriva la muestra, o no tiene capacidad de derivar y finalmente no sabe, no contesta. En las determinaciones básicas, sobre 215 centros encuestados, tenemos una amplia mayoría, un 97%, que dispone de estas determinaciones en su centro. Pasando a las pruebas de corrección con plasma normal, también es un porcentaje muy alto, pero no son todos los centros con la disponibilidad de las pruebas de TP y APTT los que hacen la prueba de corrección. Es un 88,5%. En cuanto al recuento de plaquetas, también tenemos un porcentaje muy alto, un 96% lo realiza en su centro. En cuanto al fibrinógeno de Claus, hay un 80% de disponibilidad de realización en su centro y otro 9% deriva la muestra y obtiene resultado dentro de las 48 horas. Por otro lado, el fibrinógeno derivado del TP, solo un 38% lo tiene disponible. Y un detalle a destacar, que de estos centros que realizan el fibrinógeno derivado, de los centros que no tienen disponible el fibrinógeno de Claus, solo un centro tiene disponible el derivado del TP. Con respecto al tiempo de trombina, hay un 72% de centros con disponibilidad de hacerlo y un 14% lo deriva. Y el tiempo de reptilasa, vemos que ya la disponibilidad baja bastante. Tenemos un 45% de centros que no tienen disponible, ni en su centro ni por derivación de muestra. Bueno, y pasando a las determinaciones de mayor complejidad, en cuanto al anti-10A o heparinemia, sobre los 215 centros hay un 47% que lo puede realizar en su centro y otro 22% lo deriva y obtiene su resultado dentro de las 48 horas. Hay un 30% que no dispone de la determinación. Si hacemos el análisis de disponibilidad agrupando los centros que realizan la determinación y los que lo derivan, tenemos un 68,5%. Ahora, si tomamos los centros con UTI, que fueron 91, esta disponibilidad sube al 70%, y en los centros con UTI especializada, que fueron 55, la disponibilidad asciende al 85%. Cuando observamos qué ocurre con la disponibilidad por las distintas regiones, vemos que hay una diferencia significativa en forma global, como explicaba Fernando recién, que el análisis que se hizo fue global, pero podemos decir que hay diferencias entre las distintas regiones. La tendencia sería a favor de, Cava y Centro y Cuyo con mayor disponibilidad, y vemos también las barras rosas, que hay baja disponibilidad en GBA y La Plata, no hay NEA. Bueno, esto es un poco lo que les acabo de decir. En el sur, la disponibilidad asciende bastante, llega al 75%, considerando la derivación que es bastante alta en esa región. Si analizamos la disponibilidad por sus subsectores, vemos que hay diferencia significativa a favor del privado, con un 82% de disponibilidad. Ahora pasando a la pregunta que hicimos en la encuesta sobre la disponibilidad del dosaje de algún DOAC, rivaroxabana, pixabana, dabigatran. Vimos que hay un 73% de centros que no tienen disponibilidad, ni realizando en su propio centro, ni derivando la muestra. Esto en cuanto al subsector, hay de nuevo diferencias significativas a favor del privado, con un
29% versus 7,5%. En cuanto al dosaje de factores, preguntamos en primera instancia por el factor 2, 5, 7, 8, 9 y 10, que consideramos los más relevantes para un primer estudio. Vemos que hay un 53% que realizan en centro, un 17% lo deriva y recibe su resultado en 48 horas, pero hay casi un 30% que no tiene disponibilidad. Para los factores 11 y 12, tenemos un 30% que lo realiza, un 26% lo deriva, y tenemos de nuevo más del 30% que no tiene disponibilidad. Y en el caso del factor 13, ya sea antigénico o funcional, hay un 52% que no puede realizar la determinación. Tenemos solo 27 centros que realizan los dosajes de todos los factores, y si consideramos la posibilidad de resolverlo por derivación, ese número sube a 84. En cuanto a la agregación plaquetaria, tenemos un 50% de los centros que no tiene disponible, ni en su centro, ni derivando al paciente, porque en este caso tenemos que considerar que la muestra no puede derivarse, así que la opción sería derivar al paciente, pero tenemos entonces un 50% que no puede realizar el ensayo. Acá vemos las diferencias por regiones, en representación porcentual por intensidad de color, donde se observan también las diferencias significativas. Para dímero D cuantitativo y PDF, acá hay una disponibilidad relativamente alta, un 72 en su centro y un 15 deriva la muestra y obtiene resultado en 48 horas. Para tromboelastograma, ROTEM, estudiamos los centros con UTI especializada, que fueron 55, y el resultado fue que 40% de ellos tenían disponibilidad. Bueno, pasando al factor de von Willebrand, al estudio de la enfermedad de von Willebrand. Consideramos en una primera instancia las pruebas diagnósticas básicas o de primer nivel, que son el dosaje de factor 8, el von Willebrand antigénico y el cofactor reistocetina o actividad. Y sobre los 215 centros encuestados, tenemos aproximadamente un tercio que lo realiza en su centro, otro tercio deriva la muestra y obtiene sus resultados en 72 horas, pero tenemos todavía un 30% que no dispone de la posibilidad de hacer este estudio. Si estudiamos esto por regiones, vemos nuevamente que hay diferencias significativas entre las distintas regiones estudiadas, y de nuevo en Cava se ve un alto porcentaje de posibilidad de realizarlo en su centro, superando al 50%, y llamativamente los valores de no disponibilidad son muy altos, sobre todo en Gran Buenos Aires y La Plata, y en NEA de Sur se ve que el porcentaje de derivación, hay un alto porcentaje que resuelven por derivación. Si evaluamos estas mismas pruebas por subsector, vemos diferencias significativas a favor del privado, superando el 80% de disponibilidad versus el público con un 55%. Cuando preguntamos sobre las pruebas complementarias o de segundo nivel para enfermedad de von Willebrand, vimos que acá la no disponibilidad es muy alta, el 56%. Solo 2% de los centros realizan todas las pruebas, el 10% realizan algunas y el 28% derivan al paciente para su estudio. Y para terminar con von Willebrand, en cuanto a la prueba de desmopresina, vimos que un 47% de los centros no la realizan, un 22% en el centro y un 27-28% deriva al paciente a otro centro para hacerlo. Y en particular, si este cálculo hecho para los centros que ya habían respondido, que realizan las pruebas de primer nivel, que fueron 77 sobre esos centros, el 42% de ellos no realizan la prueba de desmopresina. Eso representa 32 centros que tendrían la posibilidad de realizar el ensayo, pero no la prueba. En cuanto a las trombofilias, para el estudio genético de mutación del factor 5 de Leiden y la protrombina 20-210,
un 21% lo realiza en su centro, casi un 50% deriva, y nos queda un 28% que no puede tener resultado. Para antitrombina, proteína C activada, proteína S libre y resistencia a la proteína C activada, tenemos un 30% que realiza todas las pruebas, 18 algunas, un 35% casi que deriva, y nos quedaría un 15% que no puede acceder a un resultado de estos ensayos. Y para los estudios de SAF, inhibidor lúpico, anticardiolipinas y antibeta 2 glicoproteínas, acá tenemos un 47% que realizan todas las pruebas, un 14% algunas, un 25% deriva, y nos queda un 11% que no puede obtener resultado. Y en particular, para el ensayo de inhibidor lúpico, nos interesó ver si podía ser un limitante, si tiene que ver la presencia o no de un bioquímico o bioquímica especializado dedicado a hemostasia en el centro. Lo que vimos fue que de los centros que tienen disponible el ensayo de inhibidor lúpico, un 80% cuentan con un bioquímico o bioquímica trabajando en hemostasia. En cambio, en los no disponibles, solo un 40%. Esta diferencia fue significativa. Pasamos ahora al inhibidor de factor 8. Acá tenemos un tercio que realiza en el centro, un tercio deriva la muestra y obtiene su resultado en 48 horas, y nos queda un 35% que no tiene posibilidad de acceder al ensayo, ni en su centro ni derivando. Esto por regiones. Nuevamente tenemos diferencias significativas, y acá se ve un porcentaje muy alto de 60% en la región de Gran Buenos Aires y La Plata. Al respecto de esto, la doctora Martín un rato les va a contar un caso. Cuando vemos la diferencia por subsectores, de nuevo la diferencia significativa a favor del privado. Nuevamente, para este ensayo, que también tiene una técnica bastante laboriosa y que requiere la presencia de un bioquímico o bioquímica especializado, nos preguntamos qué pasaba con este factor, y vimos que los centros que tienen disponible el inhibidor de factor 8, el 94% contaban con bioquímico o bioquímica, y en los centros que no disponían había un 43%. Pasamos ahora al ADAMTS13, antígeno actividad inhibidor. Casi un 60% no tiene disponibilidad, ni realizando en el centro ni derivando al paciente. Por subsector, nuevamente, hay diferencias significativas a favor del privado. Cuando vemos por regiones, también se ven diferencias en las distintas regiones. La disponibilidad es relativamente más alta, la tendencia acá va más alta, y en todos el resto de los centros de las regiones se ve una no disponibilidad muy alta, superando al 50% en todos los casos. Y finalmente, con el antifactor plaquetario 4, de los centros con internación, que fueron 184, tenemos casi un 80% que no tiene disponibilidad, ni realizándolo en su centro ni derivando la muestra. Las diferencias por regiones nuevamente son significativas. Vemos que en el sur y en el NEA directamente no hay disponibilidad, no hay ningún centro que la realice. En el NOA, un centro la deriva y puede obtener resultado. Y en Cuyo, Centro y Cuyo, tenemos un 10% de disponibilidad, Gran Buenos Aires y La Plata 16%, y en Cava 35%. Comparándolo por subsectores, nuevamente, hay una diferencia significativa a favor del privado, con un 27% de disponibilidad contra un 6% en el público. Y finalmente, esta tabla muestra la comparación en los centros con internación en AMBA, la disponibilidad por subsector público versus privado, donde vemos por los valores bajos del valor P, hay diferencias significativas en todos estos. El factor 13, el P es un poquitito más alto, pero en los demás hay grandes diferencias entre el acceso a el anti-10A, los AG de DOAX, los ensayos de primer nivel para von Willebrand, agregación plaquetaria, inhibidor del 8 y el antifactor plaquetario 4.
como conclusiones podemos decir que en general se ve un alto acceso a las pruebas básicas de hemostasia, rondando el 90%, y en las pruebas de mayor complejidad se observan diferencias significativas entre el subsector público y privado, y entre las regiones estudiadas también a nivel global hay diferencias significativas, y si bien el estudio es global, podemos ver una tendencia a favor de Cava y la región de Centro y Cuyo. Y estas serían las determinaciones más críticas del von Willebrand, el inhibidor de 8, el inhibidor lúpico y el antifactor plaquetario 4, donde se vieron marcadas diferencias entre regiones y subsectores. Muchas gracias.